Muchas gracias, diputado Edgardo Araya. Esta tarde quisiéramos hablar sobre la necesidad imperante en este país de hacer justicia a los salarios de las personas, hombres y mujeres, que menos ganan en este país. A los que están, desgraciadamente, en este momento en el salario mínimo, minimorum, pero que hoy día representan cerca de todos los empleados privados de este país que están por debajo del salario mínimo, cerca están en condición de pobreza el 62%, y de ese 62% el 82.3% está por debajo del salario mínimo. El proyecto en el expediente 19.312 presentado por el partido Frente Amplio, que habla sobre salario mínimo vital. ¿Qué es lo que quiere el salario mínimo vital? Bueno, pues que las personas que trabajan sin ningún tipo de calificación profesional puedan acceder a un salario que los ayude por lo menos a cubrir sus necesidades básicas vitales. Hoy día todos en este país tenemos gastos de alimentación, de alquiler, servicios de agua, servicios de electricidad, servicios de telefonía, prendas de vestir, calzado, concepto de recreación, cultura, transporte, servicios de salud. Y hoy tenemos un sector de la población muy amplio que no está recibiendo ni siquiera el salario mínimo, y de este sector, como les decía, un porcentaje muy alto que están en condición de pobreza extrema. Este proyecto lo que pretende es hacer lo que ya se venía haciendo en la administración Chinchilla Miranda. Ya la señora diputada Sandra Pisk, desde el Ministerio de Trabajo, venía aplicando una política de aumento gradual en el salario mínimo. Pero desgraciadamente esta política se rompió. Hoy día no se le dio seguimiento, y creemos importante, así como en el 2010 el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó un proyecto de ley para que se estipulara el salario mínimo vital, pues hoy el Frente Amplio, también la fracción, ha presentado el expediente 19.312. En el mundo, los factores que más generan riqueza son la mano de obra y la explotación de los recursos naturales. Nadie que contrate gente, nadie que contrate personal, lo va a contratar para perder. Lo contrata porque tiene una actividad económica importante que desarrollar, y por supuesto necesita de esa mano de obra para poder desarrollarla y, claro, generar riqueza. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con el proyecto? Que se establezca en un periodo de 5 años un incremento de un 40% en el salario mínimo vital, pero que se dé paulatino en 5 años a partir de la aprobación de este proyecto de ley. ¿Por qué consideramos importante este proyecto? Porque la sociedad costarricense está generando una brecha que cada vez se hace más amplia entre los que más tienen y los que menos tienen. Y esto es debido a que hay una gran explotación de mano de obra costarricense que en este momento no está recibiendo el salario mínimo. Y por eso se ha denominado el proyecto salario o ingreso mínimo vital, para que las familias que hoy día están apenas dependiendo del salario de una o de dos personas
y en donde hay 5 o 6 miembros puedan subsistir, puedan sobrevivir de una manera digna. Además, este es un mandato que la Carta Magna, la Constitución de este país, nos establece en su artículo 57, en donde dice: todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. ¿Y a quién beneficia la eficiencia si no es al empleador? Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine. Lo que estamos es simplemente cumpliendo con este mandato del artículo 57, porque hoy, y no lo decimos nosotros, lo dice la PNUD, lo está diciendo también el INEC, que en este país hay desgraciadamente personas con salarios de hambre porque no están llegando ni siquiera al mínimo. El proyecto lo que pretende es que el salario mínimo, el mínimo que establecen los códigos laborales del Ministerio de Trabajo, sean los salarios que se ajusten a un salario digno. No afecta para nada la escala salarial existente, y además que ese salario mínimo se ajuste, como les decía, en un periodo de 5 años. Así que, diputados y diputadas, una política que ya se venía aplicando, un mandato de la Carta Magna de la Constitución Política, simplemente lo queremos convertir en una garantía real para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Que la situación fiscal del país, que la baja productividad, que la baja eficiencia en cuanto a exportaciones se está dando, no significa que sea culpa de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Este no es un asunto de problemas fiscales. Este es un asunto de justicia laboral en cuanto a la aprobación del salario mínimo vital que necesitan nuestras familias para poder subsistir hoy, en donde esta brecha entre grandes y ricos cada vez se abre, se hace más ancha, y vemos cómo los cinturones de pobreza y de miseria cada vez se hacen más grandes en este país. Así que es importante, compañeros y compañeras diputados, que comencemos a tomar conciencia sobre esta situación social que tenemos en nuestras manos y que cada vez se hace más grande. Pero en el proyecto no estamos dejando por fuera a esas mujeres que día a día están luchando por el sustento de sus familias, como jefas de hogar o como esposas que quieren aportar un cinquito más a la casa, porque también en el proyecto se considera que se debe de aumentar en un 50% el salario mínimo de las trabajadoras de servicios domésticos en este país. Consideramos sumamente importante que haya una mejor remuneración, por lo menos digna, para que nuestros trabajadores y trabajadoras de a pie, no estamos hablando de personas con privilegios, no estamos hablando de personas con posibilidades de ostentar un título universitario o un título técnico determinado. Estamos hablando de los peones agrícolas, estamos hablando de las trabajadoras domésticas, estamos hablando de los peones de construcción, estamos hablando de los obreros de proceso, de esas personas que son un motor fundamental en el desarrollo económico de muchísimas empresas en este país, que hoy día están generando ganancias, que están generando ingresos importantes gracias a la explotación de esta mano de obra, y que desgraciadamente muchos empleadores no están cumpliendo. Hoy estábamos discutiendo de que también es importante hacer que se cumpla la ley, pues también hemos presentado proyectos para que la inspección salarial sea realmente
una realidad también en este país. Muchas gracias, señor presidente.